Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio al segundo parcial y vamos a comenzar con el tema de medidas de tendencia central y medidas de posición. En este caso, las medidas de tendencia central que vamos a ver, que están mencionadas aquí, son tres. Hay más, pero las que vamos a ver nosotros son tres. En este caso, entonces, empezamos con las medidas de tendencia central para serie simple. Todo lo que vamos a ver ahorita tiene relación con lo que estábamos viendo anteriormente con respecto a cuadros y series agrupadas y series simples. Entonces, ustedes desde ayer yo les había mandado contenido para que comenzaran a copiar qué eran las medidas de tendencia central. Entonces, como su nombre lo indica, significa o tiende a centralizar datos. Por eso se llaman de tendencia central, o sea, tiende a que los datos se centralicen, ¿verdad? Y para ello, entonces, nosotros vamos a ver, en primer lugar, la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? Normalmente nosotros a la media aritmética la conocemos o la llamamos promedio o también la llamamos la media. Es la más conocida y más usada y es la más fácil de calcular. Con esta estamos familiarizadas porque frecuentemente nosotros hacemos cálculos de promedios, como por ejemplo de calificaciones. Ustedes, por ejemplo, saben sacar promedio de sus calificaciones, pues cuando ustedes hacen un promedio de una calificación, entonces están haciendo uso de la media aritmética en serie simple. Para eso, entonces, tenemos una fórmula que nos dice que la media, este es el signo de la media, una X con una barrita arriba, así es como nosotros vamos a conocer a la media, eso significa media, y la fórmula es sumar todos los datos, dato X1, X2, X3 hasta XN, dependiendo de cuántos datos tengamos, todos los datos X se suman y se dividen entre N, que es N, el total de datos que tenemos. En este caso, entonces, tenemos un ejemplo aquí, ¿verdad? También aparece esta fórmula que está aquí, es para serie agrupada, que esa la vamos a ver más adelante. Tenemos entonces aquí un ejemplo. Dice, Jesús posee las siguientes calificaciones en el primer parcial. 67, 74, 86, 77, 81, 79, 94. O sea que son varias clases, ¿verdad? Y nos está pidiendo que determinemos la media o promedio de calificaciones de Jesús. Entonces, ¿cuántos datos tenemos en primer lugar? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Entonces, los colocamos. Para encontrar el promedio no es necesario ordenar los datos. En el caso de la media, ¿verdad? La media aritmética no necesita que usted ordene los datos. Entonces usted los puede colocar tal y como aparecen ahí. Coloca 67 más 74 más 86 más 77 más 81 más 79 más 94 y lo divide entre 7 datos. Tiene entonces que la suma es 558 entre 7 es igual a 79.7%. O sea que la calificación promedio de Jesús es de 79.7%. Eso entonces es un ejemplo de media aritmética en serie simple. También se pueden presentar en una tabla. Vean bien que yo necesito que ustedes, parece que no quedó muy claro la vez pasada, que cuando los datos se presentaban, por ejemplo, que decía de 13 a 15 o decía de 13 a 20, en ese caso, nosotros decíamos que estábamos haciendo una serie agrupada, donde había más de un dato en cada cuadrito, ¿verdad? Pero esto es serie simple, porque solo tiene un dato. 13, 14, 15, 16, 17. En este caso dice que es la edad de los alumnos y aparece la frecuencia. Quiere decir que hay 4 alumnos que tienen 13 años, un alumno que tiene 14, 3 alumnos que tienen 15, 2 alumnos que tienen 16 y 4 alumnos que tienen 17 años.
Para aplicar la fórmula, entonces, cuando la media se presenta en un cuadro, siempre de serie simple, o sea que solo tienen un dato aquí, vamos a agregar una columna. Esto que yo hice aquí fue agregar una columna. Entonces, cuando ustedes copien en su cuaderno o cuando ahorita que ya tienen copiado, ustedes pueden colocarle ahí, ¿verdad? Que esta columna ustedes la van a anexar y ustedes la van a encontrar. Es multiplicar F por X. Aquí significa entonces que esta es la columna F y esta es la columna X. Entonces, esta columna únicamente trata de multiplicar las dos columnas anteriores y ese dato no se lo voy a dar yo, sino que lo van a encontrar ustedes. Entonces, van a decir 13 por 14 es igual a 52, 14 por 1 es igual a 14, 15 por 13 es 45, 16 por 2 es 32 y 17 por 4 es 68. Una vez el total entonces de F por X es 211, que quiere decir únicamente sumar 52 más 14 más 45 más 32 más 68. Entonces nos dice aquí les explica paso por paso, ¿verdad? Les dice que en la columna 3 la encontramos, ya les expliqué yo, multiplicar F por X y luego se suman. Luego dice que el paso 3 es dividir. La fórmula entonces va a ser la sumatoria de Fx, que es este 211 que tenemos aquí, entre el total de frecuencias. Entonces significa que necesito también sumar las frecuencias y colocarlo como n. Las frecuencias siempre van a ser los datos n, cuántos datos tenemos, ¿verdad? Entonces en este caso tenemos 14 alumnos. Entonces 211 entre 14 equivale a 15.07. La media aritmética entonces es 15 años, ya haciendo un promedio y sacándolo entonces en datos enteros, pues lo aproximamos a 15 años. Eso entonces es el cálculo de la media para series simples. Con eso terminamos entonces cómo se encuentran los promedios. Entonces hay dos maneras de encontrar promedio de serie simple en ambos casos. Les dije que lo único que aparece aquí, esto que aparece aquí, es la fórmula de la sumatoria de F por X entre N. Esa fórmula es la que aplicamos aquí, en esto, ¿verdad? F por X entre N es dividir esta sumatoria. Sumatoria significa que hay que sumar esa columna. Sumatoria de F por X entre N. Esa era la fórmula entonces que yo les decía que íbamos a ver y que aparecía acá. Entonces esas son las dos maneras de encontrar promedio o media aritmética en serie simple. Ahorita solo vamos a ver serie simple y más adelante vamos a ver serie agrupada. Ahora entonces encontremos la mediana. ¿Qué es la mediana? Es el valor que separa el total de las frecuencias en dos partes iguales. O sea que por debajo y por encima de ese valor están el 50% de las observaciones. Y esta mediana la vamos a representar como MD. Cuando les digan encuentren MD o qué es MD, ustedes van a saber qué es mediana. Para calcularla, entonces, en este caso sí tenemos que ordenar los datos. Primero que tenemos que hacer, ordenar los datos que se nos presentan. Ya sea en forma creciente o en forma decreciente. En el cálculo de la mediana, entonces, se pueden encontrar tres tipos de datos. Primero, si nos presentan un número de datos impar. Ya vamos a ver qué hacemos si se nos presentan un número de datos impar. La otra forma es que se nos presenten número de datos que sea par. Y lo siguiente es que los datos, debido a su cantidad y su frecuencia, se presenten en una tabla. A esa tabla se le llama serie ponderada. Aquí está el ejemplo número 1. Calcular la mediana de los salarios por hora de 7 trabajadores con los siguientes datos. Aquí vemos que la cantidad de datos es impar, porque dice que tenemos 7 datos, 7 trabajadores y nos está dando el salario de cada uno de ellos. Puede ser que se repita, puede ser que no.
Entonces, aunque se repita, tenemos que ver que hayan 7 datos. Entonces, aquí dice que hay uno que gana 7 lempiras, hay otro que gana 8, 6, 5, 5.50, 7.50 y 6.75. El primer paso, entonces, que debemos de hacer es ordenarlos. Más sencillo ordenarlos de menor a mayor, ¿verdad? Entonces, ordenamos 5 es el menor, después 5.50, después 6, 6.75, 7, 7.50 y 8. Verificamos que estén los 7 datos. 5, 6, 7 datos. Ahí tenemos los 7 datos. Una vez que ya los ordenamos, el segundo paso es verificar, dice, si el número de datos es par o impar. Ya nosotros identificamos que era impar. Cuando el número de datos es impar, es más fácil porque el dato se encuentra por simple inspección. ¿Qué significa eso? Que si tenemos 7 datos y nos dice que la mediana está exactamente en el centro y que debajo de ella van a quedar la mitad de los datos y por encima de ella va a quedar la otra mitad, entonces vemos aquí que el dato que está en el centro, ¿cuál es? Es 6.75. Si hay debajo de ella el 50%, sí hay 3 datos, ¿verdad? Está el 6, el 5.50 y el 5. Y por encima de ella hay 3 datos, sí, está el 7, 7.50 y el 6.75. Entonces, ¿cuál es el dato que está en el centro? 6.75. Ese es el que divide a los datos en la mitad para abajo y la mitad por encima de la mediana. Esa es la forma de encontrar la mediana. Entonces, por simple inspección, cuando los datos son impares. Entonces, aquí ya no tenemos la respuesta. Dice que la mediana es 6.75. Aquí hay otro ejemplo. El ejemplo número 2 dice calcular la mediana de la calificación de 10 estudiantes en la clase de estadística. Ahora vemos que el número de datos es par. Tenemos 10 estudiantes. Aquí están los datos. Lo primero que debemos de hacer es ordenarlos. Aquí aparecen ya ordenados de menor a mayor. Y ahora entonces, como vemos que el número de datos es par, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice que ¿cuáles son los números que quedan en el centro? En este caso, como los datos son pares, vamos a tener 2 datos en el centro para poder ver que por encima y por debajo de ella queden exactamente la misma cantidad de datos. Entonces vemos que quedan 1, 2, 3, 4 datos por debajo de la mediana y por encima 1, 2, 3, 4 datos también. Pero eso lo tenemos que hacer hasta que ya los hayamos ordenado los datos. ¿Cuáles son los datos que quedaron en el centro? 74 y 76. Entonces, como son 2 datos, ahora dice que para encontrar la mediana lo que vamos a hacer es sumar esos 2 datos y dividirlo entre 2. Sumamos entonces 74 más 76 y lo dividimos entre 2. La mediana entonces es igual a 75%. Cuando los datos son pares, entonces siempre vamos a hacer eso. No lo vamos a encontrar como lo encontrábamos en los datos pares, que era por simple inspección, sino que vamos a tener que sumar los 2 datos del centro y dividirlos entre 2. Siempre va a ser dividido entre 2 porque siempre vamos a tomar 2 datos del centro. Y la otra forma de encontrar la mediana es mediante serie ponderada. En serie ponderada significa entonces que tenemos otra vez una serie de datos y que los datos obviamente están presentados en una tabla, pero que solo aparece un número en la tabla, ¿verdad? En este dato. Este es el que tenemos que ver para ver si es serie simple o es serie agrupada. Entonces, si se fijan, es el mismo ejercicio que estábamos haciendo allá, solo que como ahora estamos calculando la mediana, tenemos que agregar una columna diferente, que no la agregamos allá. Si se fijan allá, nosotros habíamos multiplicado f por x, pero para encontrar la mediana no necesitamos esa columna de f por x. Entonces, aquí tenemos los datos, que ya sabíamos que eran 14 alumnos,
4 que tenían 13, 1 que tenía 14, 3 que tenía 15, 2 que tenían 16 y 4 alumnos que tenían 17 años. Vamos a agregar esta columna que ustedes lo van a agregar cuando estén haciendo sus ejercicios y esa FA significa frecuencia acumulada. Creo que más adelante les explica, ¿verdad? Que eso es una frecuencia acumulada. Aquí entonces, ¿cómo se encuentra esta frecuencia acumulada? Necesito que esto les quede claro porque después ustedes tienen que hacer los ejercicios y quiero que me los manden bien, correctamente ejecutados y todo, porque si no me los presentan bien, van a perder puntos. Voy a revisar que estén buenos los ejercicios que me vayan a mandar. Ahorita tienen que copiar y luego les enviaré los ejercicios que tienen que hacer. La frecuencia acumulada, entonces, lo primero es que la frecuencia, el primer dato, únicamente el primer dato, lo copiamos en la columna de la frecuencia acumulada. Después, entonces, a este dato que ya encontramos, voy a borrar aquí para que sepan qué fue lo que hice. Voy a borrar entonces, este solo se copia. Copio ahí 4, lo copio ahí en la frecuencia acumulada. Aquí, ¿cómo encuentro el siguiente? Voy a sumar el número que está después. Entonces, 4 más 1 es igual a 5. Voy a sumar el siguiente número que tengo aquí, que es 3. 5 más 3 igual a 8. 8 más 2 igual a 10. Y 10 más 4 igual a 14. Este número que me da aquí en la frecuencia acumulada siempre tiene que ser el mismo que yo tengo en el total. Entonces ahí a eso se le llama frecuencia acumulada. Aquí dice que eso es lo primero que debo de hacer, encontrar la frecuencia acumulada. Una vez entonces que yo ya encontré la frecuencia acumulada, me dice que aplique la siguiente fórmula. N más 1 entre 2. Esa es la fórmula y siempre va a ser esta cuando se presenten en un cuadro. Entonces, ¿qué valor es n? Les dije que n es el total de datos, entonces 14 más 1 entre 2. Esto es igual a 7.5. Este 7.5 no es la mediana, es la posición de la mediana. Entonces nos dice buscar en la frecuencia acumulada donde se encuentra contenida la posición 7.5. Contenida no significa que me dé exactamente 7.5, sino que buscando aquí en el 5 está contenido el 7.5, no, ¿verdad? En el 8 está contenido el 7.5, sí, está contenido desde el número 0 hasta el número 8, entonces ahí se encuentra contenida la posición 7.5. Aquí en ese entonces encontré la posición. ¿Cuál va a ser entonces la mediana? Aquí la voy a encontrar. La posición se encuentra aquí y el dato es este. Entonces la respuesta es 15. La mediana es igual a 15. Aquí vemos, ¿verdad? La posición está contenida en la mediana, en la posición número 8. Al buscarla en la columna X, el valor es igual a 15. Entonces la mediana es igual a 15 años. Si vemos entonces la media, la mediana y la moda, siempre van a dar, no exactamente el número, algunas veces da exactamente el mismo número y otras veces dan números similares. Entonces en este caso nosotros vimos que la media también nos había dado 15, nos dio 15.07 y la mediana nos da 15. Ahora la moda. La moda de un conjunto de datos es la cantidad que más veces se repite, o sea, el valor más común. Moda en serie simple la representaremos por MO. Eso vamos a encontrar, vamos a saber qué es moda. Para encontrar entonces la moda, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos en forma creciente. Ya ordenados, se encuentran por simple inspección y será el valor o los valores que más veces se repitan. Puede ocurrir entonces lo siguiente, que no haya moda porque no hay datos repetidos. Entonces puede ser que si yo le doy una serie de datos, pero ninguno se repite, entonces en ese caso ustedes me van a escribir que no hay moda. Y puede ser entonces también que haya una
2, 3 o más modas. Pero tienen que repetirse la misma cantidad de veces para que podamos decir que hay 2, 3 o más modas. Aquí tenemos un ejemplo. Dice que tenemos el peso de un grupo de estudiantes. Primero, entonces, lo que tenemos que hacer es verificar y ordenar los datos. Aquí aparecen ordenados. Vemos que solo hay un 90, hay un 91, un 93, 98, 105, 112 y 115. ¿Hay datos repetidos acá? No, ninguno de ellos se repite. Entonces, en este ejercicio no hay moda porque ningún dato se repite. Ejemplo 2. Tenemos kilómetros recorridos por 9 atletas. Aquí están desordenados. El primer paso es ordenarlos. Hay 2 atletas que corrieron 7 kilómetros. Hay uno que recorrió 8, uno 9. Hay 3 atletas que recorrieron 10 y 2 atletas que recorrieron 12 kilómetros. Entonces vamos a encontrar por simple inspección, este no tiene fórmula, sino que por simple inspección, ¿cuál es la moda? Aunque el 7 se repite 2 veces y el 12 se repite 2 veces, el que más se repite es el número 10. Entonces, por lo tanto, la moda es igual a 10 kilómetros recorridos, porque es el dato que más veces se repite. En este caso estamos diciendo que es unimodal. ¿Qué significa uni? Que es una moda nada más, solo haría una moda. Aunque esta se repite y este también, no podemos decir que hay más de una moda porque no se repiten la misma cantidad de veces. Y solo vamos a tomar el dato que más veces se repite. Y aquí aparece otro ejemplo. En este caso vamos a ver que hay más de una moda. Tenemos entonces el sueldo semanal de un grupo de trabajadores. Están ordenados. Vemos que 300 aparece una vez, 350 aparece 2 veces, 375 una vez, 380 una vez, 390 aparece 3 veces, 400 una vez y 420 aparece 3 veces. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los datos que más se repiten? Hay 2 casos que repiten la misma cantidad de veces. 390 se repite 3 veces y 420 también se repite 3 veces. Entonces, en este caso decimos que hay 2 modas, 390 y 420. Y en este caso, entonces, podemos decir que es bimodal. O sea que hay 2 modas. Bi significa 2, ¿verdad? Tri significa 3 y así sucesivamente. Entonces, pueden haber más de una moda y entonces, si hay una, decimos que es unimodal. Si hay 2, decimos que es bimodal. 3, trimodal, 4 modal, dependiendo, ¿verdad?, de cuántas se presenten. Ahora entonces, cuando se presenta en un cuadro. Tenemos entonces aquí, a eso les decía yo que se llama serie ponderada. Y tenemos entonces aquí una serie de datos con su frecuencia respectiva, que es lo que aparece siempre en el ejercicio. Lo primero entonces que tenemos que hacer únicamente es revisar. La frecuencia me dice cuántas veces se repite un número. Aquí es más fácil. Aquí el número que más veces se repite es 27, que se repite 12 veces. Este es el número de veces que se repite, pero el dato es 27. Por lo tanto, la respuesta, que solo se encuentra por simple inspección, es 27. La moda es igual a 27 grados porque es la temperatura que más veces se repitió en el mes. Entonces es fácil de encontrar en un cuadro donde solo aparece un solo dato porque es el que más veces tiene de frecuencia, ¿verdad? La cantidad más alta de frecuencia, aquí busco la frecuencia y luego busco el dato. No va a ser 12. La respuesta de la moda no es 12, sino que la respuesta es 27, que es el número este es el número de veces que se repite, el 27, que es los grados de temperatura durante el mes de enero, ¿verdad? Bien, entonces, eso es lo que les iba a explicar de las medidas de tendencia central. Como les dije, eran 3 medidas: media, mediana y moda. Cada una tiene su fórmula. La moda en serie simple no tiene fórmula, solo se encuentra por simple inspección.
La mediana y la moda tienen que primero ordenarse los datos para luego identificar mediana y moda. Y media y moda, perdón, mediana y moda, sí. Y la media aritmética, que es la más sencilla porque es la que más hemos usado, sin saber que se llamaba media aritmética, nosotros la conocemos como promedio, pero es la que más hemos usado sin saber cómo la estábamos aplicando, ¿verdad? Sino que la hacíamos solo porque porque sabíamos que promediar significa sumar datos y dividir. Eso es todo entonces por ahora. Eso es lo que yo necesitaba que vieran en las medidas de tendencia central en serie simple. Les voy a asignar unos ejercicios. Con los ejercicios no es necesario que si ordenan una sola vez, ahí mismo pueden encontrar media, mediana y moda sin tener que estarlos copiando dos o tres veces. Igual aquí, por ejemplo, si están en un cuadro, aquí mismo pueden agregar la columna de FA para encontrar la mediana. No tienen que hacer otra vez el cuadro, sino que de una sola vez con los mismos datos pueden encontrar las tres fórmulas y escribir únicamente abajo, media es igual a tanto, mediana igual a tanto y moda igual a lo que les da, ¿verdad? Para ahora entonces yo lo único que necesito es que terminen de copiar y luego les voy a asignar la otra tarea para la otra semana si ya necesito que empiecen a trabajar en lo práctico y ya me lo envían según la fecha, siempre por Classroom. Ahí les voy a asignar para cuándo es la tarea y los ejercicios. Son poquitos porque tenemos que ver todavía serie agrupada. ¿Dudas con esto? No, profe. Bueno, pues entonces hasta aquí finalizamos con estadística. Feliz día para todos. Adiós, profe. Feliz día. Adiós, profe. Adiós.